Bienvenido, bienvenida. Contento de acompañarte en esta tarde de domingo y volver a encontrarnos aquí, a las puertas de la psicoterapia. Soy Miguel Winter y me acompaña Cristina Iriarte en postproducción y desarrollo creativo. Gracias por acompañarnos en este viaje y en este encontrarnos aquí. Mi equipo me traslada que contamos con cerca de 500 oyentes tras estas primeras 3-4 semanas y hemos abierto en estos días atrás una cuenta de Instagram asociada a las puertas de la psicoterapia. Por ello, gracias, pues de alguna manera te aseguro que das aliento, que formas parte y contribuyes a este proyecto, a este deseo de compartir conocimiento práctico valioso y hacerlo llegar al mundo. Y directamente nos vamos a sentar un instante en nuestro sillón existencial para, en palabras de Eduardo Galeano, gracias. Y recuerda siempre que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y esa gente pequeña somos todos, tú y yo y cada uno de nosotros. Y ese mundo que tiene que cambiar y repararse es nuestro mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Eduardo Galeano, desde el libro de los abrazos. Gracias por eso. En congruencia con la sesión podcast compartida el pasado domingo, en nuestro encuentro de hoy tomamos la mano al autocuidado. Presentábamos recientemente algunos de sus principios fundamentales e introducimos hoy el aspecto de la comunicación eficaz. ¿Y de qué manera autocuidado y comunicación eficaz se toman la mano? Pues, de seguro, tu habilidad para conectarte con los demás, tu habilidad para apoyar como para solicitar ayuda, tu capacidad para involucrar a los demás en lo que necesitas, como tu capacidad para hacer valer tus derechos, protegerlos, poner límites, decir no sin sentirte culpable. Sin duda, estas actitudes y capacidades contribuirán a encontrarte mejor y a cuidar mejor de ti mismo, de ti misma. Y los aspectos que me parecen tremendamente trabajables, abordables y que podemos desarrollar se concentrarán en la comunicación, tanto en los aspectos verbales como en los aspectos no verbales, tanto en nuestro lenguaje, en el uso de nuestras palabras, en el tono, en el volumen,
en la velocidad a la que nos comunicamos, como en los aspectos paralingüísticos y prosódicos asociados a nuestra mímica gestual, asociados a la expresión facial y al modo particular en que aspectos verbales y no verbales se sincronizan y se acompasan, dando lugar a nuestro desempeño, a nuestra comunicación, al modo en que impactamos en el otro con nuestro mensaje momento a momento en la interacción. Hay 3 objetivos en esta sesión. El primero es concienciarte de la importancia de tener intercambios positivos con otras personas y el modo en el que eso contribuye a nuestro autocuidado, a nuestra supervivencia y a nuestro bienestar general. En palabras sencillas, resulta tan importante tener autonomía, independencia, disfrute del propio tiempo en soledad, como también la capacidad para articularse, conectarse, vincularse. El segundo objetivo es compartir contigo acerca de los parámetros de la magia, esos ingredientes sutiles que hacen de la comunicación algo más poderoso, auténtico o sencillamente eficaz. Y por último, entender que existe una relación entre tu desempeño comunicacional, cómo le hablas a los demás, lo que obtienes de los demás y cómo ellos te responden, y tu propio autoconcepto. Así, esta sesión se va a estructurar en 2 partes que quiero adelantarte para que puedas administrar bien tus energías. A continuación, vamos a abordar algunos conceptos, reflexiones, algunas premisas, cómo revisaremos a algunos autores. Por tanto, esta primera parte va a ser explicativa, reflexiva, teórica. Y en la segunda parte vamos a realizar algunas prácticas donde te voy a hacer algunas propuestas y que hoy vamos a centrar particularmente en la aserción positiva, esa comunicación que se basa en agradecer y que tiene un gran potencial a la hora de vincularnos con los demás, aumentar la proximidad y las emociones positivas. Y en el siguiente episodio, en el que nos acerquemos a la comunicación eficaz, nos centraremos en la parte de la asertividad que tiene que ver con la comunicación más negativa. Negativa en el sentido de protegernos del conflicto, expresar nuestro punto de vista, poner límites. Entonces, en la segunda parte realizaremos algunas prácticas provenientes de mi propia experiencia clínica y del ámbito de la psicología social y que vamos a centrar en el desarrollo de esa comunicación positiva. Hagamos, pues, primero un acercamiento al concepto de comunicación eficaz. En primer lugar, pensemos un instante acerca de la importancia, el papel determinante que tiene la comunicación en nuestra vida psicológica. En adelante, cuando empleo el término comunicación, quiero que entiendas por ello que me estoy refiriendo tanto al aspecto verbal, que tiene que ver con el lenguaje, con el empleo de palabras, con el tono, el volumen y la velocidad del habla, como también la parte no verbal, la parte que llamamos paralingüística o prosódica y que tiene que ver con la mímica gestual, el modo en el que acompañan a nuestras palabras, la expresión facial, la distancia a la que nos situamos de la otra persona, etc. Comunicación eficaz. Primero, como un medio expresivo, en donde la eficacia estaría en el grado en el que representamos bien a través de esa comunicación nuestro estado interno. Por lo tanto, la comunicación sería ese medio a través del cual nuestro estado interno
aspira a expresarse. Un aspecto relativo a la eficacia tiene que ver con la medida, el grado, la exactitud con la que tu comunicación representa bien lo que sientes, lo que piensas y lo que quieres hacer llegar. Y el segundo momento fundamental es la medida en la que nuestro mensaje logra llegar al otro. ¿En qué medida logra tener el impacto que deseamos en el otro? La medida en la que encendemos en el otro el estado mental deseado. Si queremos motivar a alguien, que nuestras palabras le lleguen. Si queremos tranquilizar o cuidar, que nuestra calidez sea transmitida. Si queremos pedir disculpas o si queremos agradecer algo, que nuestras palabras lleguen y conmuevan. No hay nada más ineficaz que desgastarnos en esfuerzos, en palabras, en promesas y que esto no llegue, que la otra persona no lo capte o que simplemente no nos entienda. Naturalmente, hay una parte que no podemos controlar, que tiene que ver con el otro, con la historia personal que tiene, con el estado mental y anímico con el que se acerca a nosotros, con sus miedos, con su desconfianza, y por tanto habrá mucho que no está en nuestra mano. No obstante, en la comunicación eficaz tratamos de centrarnos en los aspectos que sí están en nuestra mano y lograr a través de ellos nuestro mejor desempeño posible. Porque, insisto, esto es muy importante. Si quiero pedirle perdón a alguien, yo quiero que este perdón llegue. Si quiero animar y motivar a alguien, yo quiero que mis palabras surtan ese efecto. Si yo quiero expresarle a alguien que lo estimo, que lo quiero, o que tengo algo que agradecerle, yo quiero que estas sean palabras que no sean vacías y armar una comunicación que llegue, que tenga el efecto que deseo y que me vincule más con esa persona. Las caricias que necesitamos, basado en Eric Berne. Caricias. ¿Qué quieres trasladarnos con esto, Eric? Berne nos recuerda que el sagaz psicoanalista René Spitz observó en 1945, en aquellas casas cuna europeas de la época, que los niños pequeños privados del contacto físico, especialmente de cuidador primario, durante un largo periodo y a edad tan temprana, tendían a declinar irremisiblemente y a estar propensos a sucumbir a una enfermedad. Spitz acuñó el término depresión anaclítica para hacer referencia a este aspecto. La privación emocional puede tener un resultado fatal. Estas observaciones dan paso a la idea del hambre de contacto. Además del hambre de alimentos, el hambre de contacto. E indican que las más importantes formas de estímulo del que las personas precisan son aquellas que provienen del tacto, del abrazo, de la temperatura de la piel, del beso, de la protección, de la intimidad física y psicológica. En lo biológico, es probable que la privación emocional tienda a traer o a provocar cambios orgánicos. Si el sistema reticular activador del cerebro no es suficientemente estimulado, pueden ocurrir indirectamente cambios degenerativos en las células nerviosas. Si no te acarician, tu espina dorsal se va a secar. Por tanto, cuando crecemos y el periodo de estrecha intimidad con la madre ha terminado, el individuo se encuentra el resto de su vida enfrentado con un conflicto en su interior del cual su destino y supervivencia dependerán. Dos fuerzas nos empujan constantemente. Las necesidades de estímulo, las necesidades de conexión, las necesidades emocionales, junto con el miedo a ser rechazados, invalidados, lastimados. Muchas veces la persona se resigna a más sutiles y aún más simbólicas formas de intimidad, hasta el punto en que un simple saludo llega a servir.
A veces el miedo, otras el haber sido poco receptores de caricias, nos empobrece en lo afectivo. Ya te diste cuenta que Eric Berne el término caricias lo utiliza de un modo muy abarcativo, ¿no? Para hacer referencia primero a cualquier contacto físico, piel con piel, biológico, al mismo tiempo que para hacer referencia a cualquier contacto interpersonal, ¿no? Una interacción, una forma de apoyo, un elogio, un agradecimiento, una escucha, las caricias que necesitamos. De este modo, decíamos, muchas veces las necesidades afectivas del adulto se disfrazan y se modifican mediante mecanismos inconscientes que derivan en buscar otras formas sustitutivas de amor. Por ejemplo, la búsqueda de admiración, la búsqueda de reconocimiento, los deseos de captar la atención, actitudes como la competitividad, la rivalidad, el exceso de protagonismo, el inspirar temor, desafiar. Todas ellas pueden constituir formas más o menos adecuadas, más o menos patológicas, pero siempre al servicio de buscar alguna forma de caricia, de existir para el otro y salir del malestar que representa la no existencia a los ojos del otro. Ahora bien, ¿será usted capaz de obtener las caricias que necesita a través de las diferentes transacciones con los demás? Una función importante de la vida social, de seguro, es prestarnos ayuda mutua para existir, prestarnos ayuda mientras vivimos. Programamos nuestro tiempo, estructuramos nuestra existencia, pero necesitamos apoyos, aliados. Podemos concluir que las ventajas del contacto social y que favorecen el equilibrio psíquico y somático están relacionadas también con factores como el alivio de la tensión, la evasión de situaciones peligrosas y la potenciación de nuestro sentimiento de autoestima, pertenencia y nuestro propio autoconcepto. Existe un consenso evidente en salud mental en relación a la importancia de los vínculos afectivos. Combinar autonomía, independencia, con capacidad para conectarse con los demás y perpetuar vínculos en el tiempo se consideran clave y salud. Y vamos a continuación, terminando con esta primera parte, a comentar un poquito sobre la teoría interpersonal en psiquiatría, de mano de Harry Stack Sullivan. Sullivan estuvo en la Escuela de Medicina y de Cirugía de Chicago. Se licenció a los 25 años. De principios de la década del 20 al 30, nuestro amigo Sullivan estuvo trabajando en el equipo médico de Maryland, iniciando al mismo tiempo una estancia en el hospital de Towson, y particularmente esto le permitió tener contacto con pacientes esquizofrénicos. Sullivan tenía orígenes humildes y los pacientes con esquizofrenia le conmovieron. Él tenía una formación inicialmente freudiana, muchos aspectos del modo de entender la mente, la psicodinamia freudiana. También tomó algunas cosas de Mead, como también de Adolf Meyer. Pero, sin duda, la principal aportación de Sullivan tuvo que ver con el hecho de poner en primer término la importancia de las relaciones interpersonales y del modo concreto en que las relaciones se producen. Lo interesante en Sullivan es que, al mismo tiempo que albergaba una fuerte influencia psicodinámica por la imperancia de las teorías freudianas de la época, como naturalmente un fuerte enfoque biologicista, siendo psiquiatra y trabajando con personas con esquizofrenia, también, como digo, en conexión de primera mano con Adolf Meyer. Pero a Sullivan le importaba mucho el contacto con el paciente, el modo de situarse frente a él, escucharlo, humanizarlo. Tal es así que se tomó siempre muchos esfuerzos
en adiestrar a su equipo médico y compañeros en diferentes pautas asociadas al mejor manejo interpersonal. Él tenía la percepción y estaba totalmente convencido de que cuando los pacientes esquizofrénicos eran tratados con calidez, con adecuado contacto visual, incluso en el sentido que entienden con un leve y amable contacto físico, caricias, Eric Berne, compartir una actividad, de pasar tiempo. Este era sin duda un aspecto que no podía faltar en la opinión de Sullivan. En 1949, Sullivan murió súbitamente en París después de asistir a una reunión del Comité Directivo de la Federación Mundial de Salud Mental. Menciono su muerte porque al ser tan prematura, en un momento muy fértil de su producción científica, esto ocasionó que él no pudiera terminar su teoría y que por otro lado prácticamente solamente editó un libro. Los otros 5 que existen sobre él se hicieron posteriormente a su muerte. No obstante, puedo asegurarles que Sullivan tuvo una influencia enorme en el psicoanálisis relacional que vendría después y en la propia psiquiatría, viéndosele siempre como, alguien novedoso que trató de no tanto desafiar el orden establecido, pero sí abrir ciertos frentes, no siempre cómodos en los sectores biologicistas. Pero Sullivan tuvo éxito, tal es así que aquí en 2024 seguimos hablando de él y que aquí a mi izquierda, en el manual, en la sinopsis psiquiátrica de Kaplan, conocidísimo texto en psiquiatría, se le dedican algunas líneas. Importantes autores asociados al psicoanálisis relacional, tanto de mitad del siglo XX como del momento más reciente, sin duda citan con mucha frecuencia a Sullivan y se le recuerda con mucho cariño, desde Ferenczi a Donald Winnicott, pasando por Kohut y por la teoría relacional de Mitchell y Greenberg. Harry Stack Sullivan. Gracias por eso. A continuación, comparto contigo 2 prácticas que te sugiero realizar con atención e implicación. La primera práctica será una meditación didáctica y la segunda, un trabajo de psicología social con guiones. Posiblemente te pueda ser útil tener un papel y algo para anotar. Vamos a comenzar con esta meditación didáctica en donde no es necesario que busquemos el desarrollo de ningún estado especial, sino que vamos a utilizar a nuestra mente como una forma de programar nuestra conducta. Vamos a realizar un ensayo en imaginación que nos va a permitir llevar a momentos cotidianos del día a día una forma diferente de prestar atención a nuestra propia comunicación, para así ir poniendo atención en estos parámetros clave, cuya atención y mejor manejo de seguro contribuyen a crear esa magia. Con el término magia simplemente hago un guiño y quiero hacer referencia a esa eficacia en la comunicación. Bueno, vamos a ir desvelando cosas, poquito a poco todo va a ir tomando sentido. Deja un instante de hacer lo que estés haciendo y trabajemos con tu mente. Deja de hacer lo que estés haciendo. Cierra los ojos lentamente y toma contacto con el ir y venir de tu respiración. Notando cómo el aire entra y sale. No hagas la respiración. Deja que sea ella la que te respire a ti.
Obsérvala. Nota cómo ocurre. Consciente de la inhalación, del suave movimiento, empujando pecho, abdomen, y de la suave exhalación. Eso está muy bien. Tómate un instante para visualizar en el escenario de tu mente la siguiente escena. Se trata de la escena relacional, ese espacio en donde tú y otra persona se encuentran, dialogan, se comunican, se relacionan. Y simplemente te sugiero que pongas tu mejor esfuerzo en preguntarte en este momento, ¿cómo suena mi voz cuando le hablo a otras personas? ¿A qué volumen hablo a los demás? ¿Me dejo llevar por un volumen alto, acompañado de un tono amenazante? ¿O más frecuentemente estás en un volumen más intermedio o en un volumen más bajo, con un tono más cálido? Tómate un instante y pregúntate, ¿a qué volumen hablo a los demás? ¿Y cuál es el impacto que ese modo de expresarme puede estar creando a mi alrededor? ¿Y a qué velocidad tiendo a expresarme? Entornos como el laboral u otros entornos donde el procesar rápido la información o el tener un desempeño más exaltado es necesario, suele evocar una forma más rápida de hablar. No obstante, en encuentros más personales o cuando queremos profundizar sobre sentimientos o sobre aspectos más internos, hablar despacio puede ser una buena idea. Tómate un instante para reflexionar. ¿A qué velocidad le hablas a los demás? Cuando tratamos de motivar a un equipo, cuando tratamos de exaltar o cuando tratamos de crear cierto impacto, posiblemente el hablar a un volumen alto, de alguna manera en algunos momentos pueda ser eficaz. Imagínense un entrenador de fútbol que tiene que pedirle al equipo que le den la vuelta al resultado, que levanten el partido. Probablemente tendrá que hablarles rápido y a un volumen enérgico para despertar en ellos esa energía faltante. Pero sin embargo, ese mismo entrenador, cuando trata de acercarse a su pareja, a sus hijos, a otros familiares, probablemente tenga que saber desprenderse de ese tono y de ese volumen, ya que siendo eficaces en un contexto, pueden ser tremendamente tensionantes en otro. Con lo cual, no se trata, al menos como algo cerrado, de que hablar más alto, más bajo, más lento o más rápido sea mejor o peor. La cuestión es, ¿qué es más eficaz? ¿Qué representa mejor lo que tú deseas? Y sobre todo, ¿qué parece tener un mejor efecto en los demás? Dependiendo de qué actores tienes delante y en qué escenarios te desempeñes. Entonces pregúntate, ¿a qué velocidad hablo? ¿A qué volumen lo hago? ¿Cómo suena el tono de mi voz? ¿A qué intenciones refiere? ¿Calidez? ¿Proximidad? ¿Amabilidad? ¿Tensión? ¿Distancia? ¿Hostilidad?
y mi expresión facial, y mis manos, y mi abdomen. ¿Cómo se expresan? ¿Cómo son sentidos? Mi consejo para ti es, de vez en cuando, y sobre todo cuando te encuentres en algún momento decisivo, algún momento en el que tratas de llegar a alguien, de contenerlo, de pedirle disculpas o de solicitarle que modifique algo que te está tensionando. En momentos decisivos, comienza por aquí. Presta atención a los parámetros de tu comunicación. Volumen, velocidad, tono, expresión facial, gestualidad. Y deja que esta sencilla meditación didáctica, que esta visualización que acabas de realizar, te permita simplemente, en algún momento del día a día cotidiano, mientras te comunicas con alguien, acordarte de ello y prestar atención a los parámetros sutiles de tu propia comunicación. Puede ser el inicio de un cambio y de seguro una forma psicológica muy diferente, mucho más involucrada de participar en el momento a momento de tu propia interacción. Vamos a proceder a continuación. Veamos qué te despierta la lectura del siguiente guión y las propuestas que te voy a hacer. Lo voy leyendo y lo vamos analizando juntos. Bueno, por cuestión de tiempo y de extensión en este episodio, daremos continuidad. Habrá tiempo, confiamos, para seguir trabajando en episodios futuros. Y nos vamos a centrar solamente en esta parte de la aserción o comunicación positiva que tiene que ver con la expresión de elogio o agradecimiento. Para ello, los aspectos clave son ser precisos, reunir 2 o 3 anécdotas cotidianas recientes que den cuenta y den contenido, por tanto fuerza a nuestro mensaje. Debemos evitar exaltación, debemos evitar palabras globales o generales. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, oye, eres un tío fantástico, siempre estás ahí, nunca me fallas. No deja de ser prometedor, pero son términos muy globales, ¿no? Nunca, siempre, todo, nada. Y todo lo que es global y general corre el riesgo de carecer de contenido. Necesitamos que la otra persona verifique el mensaje, perciba, evalúe la información. Y si puede verificar que los hechos que mencionamos son reales, también con mayor probabilidad se sentirá más conmovido, conmovida por el mensaje, lo cual es lo que nosotros deseamos. Deseamos agradecerle, deseamos que se sienta bien, deseamos que sienta y sepa que lo apreciamos, que lo valoramos y se sienta más vinculado a nosotros. Fíjate en el siguiente guión. He estado observándote con atención y me he dado cuenta de algunas cosas. Ayer me quedé trabajando hasta muy tarde y al llegar a casa te esforzaste mucho por prepararme mi cena favorita. Además me contaste varias anécdotas tuyas. Me gusta mucho cuando estás de buen humor, es muy agradable. Y esta mañana, por ejemplo, me olvidé de comprarte lo que me pediste y no te importó. Y ahora, por ejemplo, estás aquí escuchándome con paciencia. Gracias por todo eso. Bueno, es un agradecimiento que no se basa en lo que es general, en lo que es global, sino que es preciso. Ayer me quedé trabajando hasta tarde. Ahora estás aquí escuchándome. O imagínate que le decimos a un amigo, oye, Pedro o María, te quiero agradecer. La verdad que ayer me fuiste a buscar al aeropuerto, hoy me has invitado a comer, me has prestado dinero.
me has preguntado cómo me fue en el médico. Por todo eso, muchas gracias. Estimado amigo, estimada amiga, yo te animo al siguiente ejercicio. Tómate un instante, evoca en tu mente el recuerdo, la imagen de alguna persona a la que puedas agradecerle algo y simplemente antes de decírselo o escribírselo, tómate un momento para seleccionar 2 o 3 anécdotas recientes que den cuenta y contenido a ese elogio, a ese agradecimiento. Y trata de construir esa comunicación por ahí. Exprésale que le agradeces, que le valoras, la valoras, y enumera esos 2 o 3 motivos, esas 2 o 3 anécdotas que de seguro van a dar fuerza a tu propia comunicación, haciéndola más orgánica, más autoconsciente, más verdadera y más eficaz. Y presta atención a cómo la otra persona lo recibe y reacciona. Y nos aproximamos al final de nuestra sesión podcast de hoy y premiando el hecho de que te hayas quedado hasta el final. Quiero compartir contigo que a finales de este mes, principio del siguiente, tal vez dentro de 3 o 4 episodios, inauguraremos la sección Con mente de principiante, sección en donde abandono el lugar de experto para, con curiosidad, aprender, acercarme y entrevistar a otras personas, compañeros, expertos en otras materias, siempre afines y cercanas a la psicología y la psicoterapia. Porque discutir, escuchar, aprender nos enriquece constantemente. Y en concreto, vamos a comenzar por desafiar los estereotipos de género en la infancia con Virginia Méndez Mesón, amiga, autora feminista y conferenciante. Próximamente estará con nosotros. Y aquí es donde ocurre. Y así es como finaliza. Esto ha sido A las puertas de la psicoterapia, el espacio podcast del que no es necesario que hables con nadie. Me basta con que sea algo entre tú y yo.